Qué bueno estar con ustedes nuevamente. El Señor me los bendiga. Un especial saludo en medio de esta situación que nos conmueve el país, no solamente por el COVID-19, sino también por las protestas y por la injusticia en nuestro país, por las violaciones, por las muertes, por los secuestrados. Bueno, tantas cosas que a nuestro país realmente le duelen. La semana pasada estuvimos durante toda la semana analizando al profeta Habacuc, que nos decía cómo responderle a la crisis colombiana. Una crisis realmente fuerte y que el profeta también estaba viviendo a su manera, pero la estaba viviendo. Y después de ver que no había muchas soluciones y que las soluciones aparentes no eran una respuesta que a él le agradara, el Señor le dio una palabra importantísima, y es que cuando los días se ponen tan difíciles, cuando la injusticia aparece, cuando la crisis aparece, el justo vive por la fe. Pero vivir por la fe no significa cruzarnos de brazo y ver que esta vida se nos destruye, se nos acaba. No, Señor. El vivir por la fe significa que tenemos esa confianza en el Señor para vivir los buenos y los malos momentos, pero también la paciencia necesaria para transformar el futuro. Es decir, desde hoy transformo la realidad del futuro. ¿Queremos un mejor país? Pues tenemos que empezar con nuestros niños. Tenemos que empezar con las generaciones que van naciendo hoy por hoy y que ellos sean un mejor país. Personas con más principios, más honestos, más transparentes, más comprometidos para hacer el bien al prójimo, más amantes de Dios. Y bueno, esa es la paciencia que tiene un campesino, que hoy siembra y que sabe que al cabo de los días va a tener una cosecha. Pues esa es la experiencia que el Señor nos quiere regalar a nosotros y nos invita a tenerla y a transformarla. Hoy pues volvemos a nuestro libro habitual de los devocionales del martes y del jueves, que es el Evangelio de Juan. Y estábamos analizando un discurso que el Señor tuvo cuando iba precisamente devolviéndose desde Judea nuevamente hacia Galilea. Cuando él iba, le fue necesario pasar por Samaria. Y allí está la historia conocida por todos nosotros, el diálogo que tiene con una mujer, la mujer samaritana. Ya hemos caminado algunos versículos de este hermoso diálogo de Jesús, pero hoy les invito a que nos ubiquemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16 hasta el 25. Vamos por partecitas, pero lo vamos entendiendo y lo vamos entendiendo muy bien. Juan, capítulo 4, versículos del 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor en versión Dios habla hoy. Jesús le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Muy bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura de esta noche, porque es una lectura muy interesante. Recordemos un poco que el Señor ha llegado hasta Sicar, un lugar de Samaria. Se ha sentado cerca a un pozo cuando llega una mujer samaritana y el Señor entabla un diálogo muy extraño, porque ellos entre estos dos pueblos no se trataban entre sí.
Y ya lo tratamos en un video pasado, cuál era la razón por la que no se dialogaban, no se trataban entre sí. Lo puede buscar en nuestro canal, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Pues bueno, se entabla ese diálogo y el Señor lo entabla con una necesidad física. Mujer, dame un poco del agua de este pozo. Y ella pues queda un poco sorprendida porque le va a decir, Señor, ¿cómo se le ocurre si entre los dos no hay ningún trato? Judíos y samaritanos no nos tratamos, entonces no hay trato. ¿Cómo es que usted, siendo judío, me pide a mí que le dé beber? Y el Señor le empieza a lanzar esas perlas fascinantes que el Señor le va lanzando para ir entrando en el fondo de lo que Él quiere tratar. Él le va a decir, ay mujer, si tú supieras con quién hablas, realmente me pedirías que yo te diera agua, porque el agua que yo te doy te daría una fuente interna permanente de agua y jamás volverías a tener sed. Ella pues queda un poco sorprendida porque la respuesta de Jesús es una respuesta que ella percibe que Jesús le está diciendo que el agua que él tiene es más importante que la del pozo de Jacob. Cosa que es verdad. Y también vimos cómo el Señor siempre en el Evangelio de Juan va siendo superior a todos esos antiguos personajes extraordinarios que para el pueblo de Israel y para todos los que estaban alrededor eran personas demasiado reconocidas y de una altura importante, de un respeto importante. Pues el Señor le está diciendo, claro, si tú comparas el agua de Israel, de pozo de Jacob, con el agua que yo les doy, pues es lógico que mi agua es superior, como es superior el pan de vida que yo he dado, es más importante y más grande que el que dio Moisés. Entonces, sí, yo soy superior. Y en ese diálogo, pues la mujer ya ha cambiado de la sorpresa a un deseo, una expectación por lo que el Señor tiene que ofrecer, y le va a lanzar una pregunta: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí jamás. Pero como el fondo no ha llegado, como que no hemos llegado al meollo de lo que el Señor quiere decir, le lanza Jesús una inquietud que va a empezar a abrirnos el fondo de lo que el Señor quiere decir. Cuando ella le dice que le dé de esa agua, Jesús le hace una respuesta que parecería un poco extraña y como que no sigue la hilación del diálogo. Mujer, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. Ay, ella va a responderle, bueno, Señor, pues como que te estás equivocando. No tengo marido. Pero viene la reacción de Jesús, una reacción muy interesante, una reacción muy contundente. Bien dices que no tienes marido porque has tenido 5 y el que ahora tienes no lo es. Es verdad lo que has dicho. Eso que acabas de decir es verdad. Pero tenemos que hacer un pare aquí y pensar un poco si el fondo del problema de este pasaje es una mujer que no se ha sentido satisfecha con los hombres. Es una mujer que tiene problemas sexuales. ¿Será esa toda la enseñanza que tiene Juan para regalarnos o hay algo más de fondo? Pues déjenme decirles que hay algo más de fondo, ¿no? Recordemos que el pasaje es profundamente simbólico como todo lo de Juan. Juan es el evangelio de los símbolos, ¿sí? Y quiere apuntar a algo más importante, más profundo. Entonces el Señor lo que está queriendo es, a través de la representación de la mujer samaritana, hablarnos de un pueblo, el pueblo de Samaria. Y el pueblo de Samaria era un pueblo que, después de todos los problemas que había tenido, de la separación con los israelitas propiamente dichos, se habían ido tras dioses ajenos y, por lo menos según los especialistas, hasta ese momento se habla de unos 5 dioses importantísimos que ellos tenían. Entonces, si la mujer samaritana representa al pueblo de Samaria y estos 5 maridos que ella ha tenido representan 5 dioses fuertes que los samaritanos han tenido, aquí el tema es un tema muy distinto a una conducta de esta mujer.
es una conducta religiosa de este pueblo. 5 dioses ajenos. Y si leemos el Antiguo Testamento, muchas veces la palabra del Señor habló de la infidelidad del pueblo de Dios precisamente a Dios. Ahí está el profeta Oseas, ahí está Isaías, que hablaban permanentemente de ese pueblo que adulteraba con otros dioses. Entonces no nos encontramos aquí en un tema de conducta moral de una mujer, sino una conducta espiritual. Si seguimos leyendo nos vamos a dar cuenta por qué, ya que el resto de la lectura nos va a mostrar cómo la hilación del diálogo no se pierde, sino que Juan estratégicamente nos está diciendo qué significa un pueblo que se ha ido a adorar a otros dioses. Entonces, sigamos leyendo, versículo 21. O versículo 20, mejor. Al oír esto, le dijo la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Cuando Jesús le dijo que ella había tenido 5 maridos y el que tenía no era ahora el verdadero. Y versículo 20. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. A ver, si literalizamos el pasaje, ¿qué razón tiene para que estemos hablando de los maridos de la samaritana y el diálogo continúe con un tema de adoración a Dios? Es evidente que Juan nos quiere enseñar algo importantísimo frente a la idolatría, al irse tras dioses ajenos, al irse alejando de Dios. Entonces, por eso en un comienzo de este capítulo yo les decía que a lo mejor es un pasaje muy romántico en el que el Señor Jesús es el esposo verdadero y los otros 5 que han venido no son los verdaderos. Vale la pena reflexionar en este día, que a veces, sin darnos cuenta, yendo a la iglesia, orando, alabando a Dios, levantando nuestras manos, pareciese que nos hemos convertido como la samaritana en personas que se han alejado de Dios tras otros dioses ajenos. Que este día nos sirva para reflexionar, porque seguramente samaritanos somos todos y necesitamos entender que tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, al único que debemos adorar. Le invito a orar. Cierre sus ojos allí en su casa. Cierre sus ojos y participemos este momento de orar y de rogarle al Señor que nos ayude para que nuestra vida sea transformada, para que nuestra vida no siga un rumbo como el del pueblo de Samaria, que a cualquier Dios que aparecía terminaban adorándolo. Nuestro Dios es uno solo, el que hizo los cielos y la tierra, y a veces aparece el dinero, aparecen los placeres, aparece muchísimas cosas por las cuales terminamos dejando a Dios y somos tan iguales a los samaritanos que esta palabra es muy actual para nosotros. Padre Celestial, qué confrontación tan fuerte. Y nosotros que creíamos que era una historia de una mujer que no se sentía satisfecha con un hombre, que no se sentía satisfecha con su vida amorosa. Y lo que tú nos estás diciendo es otra cosa, que a lo mejor todos nosotros hemos caído o estamos cayendo en adorar dioses falsos, en adorar dioses que nos hacen daño. Perdónanos, Señor, porque nos comportamos como el pueblo de Samaria. Ayúdanos a ser mejores cada día y que tu gracia y tu bondad esté con nosotros siempre y que te seamos fieles y caminemos para ti. Amén, Señor, y amén. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos todas las mañanas por Facebook. Recuerden que estamos siguiendo un lindo devocional de 5 minuticos, pero ahí estamos. Y el próximo jueves nos vemos para seguir con este tema. Dios los bendiga y no nos olvidemos de algo que dice la palabra. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Chao, chao. Mil bendiciones.